fue la noticia en Portales. Ya es lunes y Radio Portales presenta Cable a Tierra, junto a Ignacio Mancilla y André Greenblatt, con una grata conversación e información de Chile y el mundo por el 89.5 FM y el 840 AM. Aquí comienza Cable a Tierra por Radio Portales. Cable a Tierra. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes, queridos auditores? Con Ignacio Mancilla todavía en Nueva York. Ya no sabemos si va a volver a nuestro Valparaíso, porque pensábamos que ya el próximo lunes lo íbamos a tener con nosotros, pero parece que va a ser más larga su estadía por allá. Un abrazo grande a Ignacio si es que nos está escuchando desde Nueva York, y recordamos que nuestro programa Cable a Tierra se retransmite por Radio Olmué, mañana a las 20 horas, radioolmué.cl. Y estamos hoy con el estudio lleno de invitados que ya presentaremos, pero tenemos con nosotros a Florencio Valenzuela, presidente del Centro de Exalumnos del Liceo Eduardo de la Barra, a Carla Echeverría, presidenta del Consejo Gremial y profesora de Filosofía en el Liceo Eduardo de la Barra, que celebra estos días su aniversario número 164 del Liceo número 1 de Valparaíso, Eduardo de la Barra. Ya conversaremos con nuestros invitados. Tenemos también a Aldo Valle, que no necesita gran presentación, pero es abogado, doctor en Derecho Público, ex rector de la Universidad de Valparaíso, consejero constitucional y ex ministro de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación bajo el gobierno del presidente Gabriel Boric. Liceo Eduardo de la Barra, quien les habla es también exalumno de la generación 71, ya preguntaremos a los invitados de qué generación son cada uno de ellos, pero antes de comenzar a conversar con nuestros invitados, comencemos celebrando este 164 aniversario con una pausa musical muy significativa. Liceano, ferviente estudiante, de alma fuerte y de gran corazón, en las aulas forjáis vuestro temple y al liceo brindáis precio honor. Cual falange de fuertes atletas, os cultivan el aire y el sol. Con prestancia sonáis las trompetas que proclaman saber y vigor. Vais plasmando de Chile el futuro, con prestancia, con fe y con amor. Vais marchando con paso seguro hacia un mundo más noble y mejor. Seguid siempre la senda trazada que el liceo sabe indicar, que en vuestra alma esté siempre grabada la divisa con honra triunfar. Seguid siempre la senda trazada que el liceo sabe indicar, que en vuestra alma esté siempre grabada la divisa con honra triunfar.
se deje tentar por las imitaciones. Oria Accesorios es una línea de diseño francés exclusivo. Relojes, joyas enchapadas en oro 18 quilates, accesorios. Oria en Chile, en Instagram y Facebook. Oria.accesorios y en Viña del Mar, Woman and the City, 5 Norte 342 entre 3 y 4 Poniente. Oria Accesorios, diseñado para ti. Tenemos también con nosotros hoy en este estudio lleno de personas Sebastián Inostroza, vocero del Centro de Alumnos del Liceo Eduardo de la Barra, y Nelson Reyes, secretario de Actas. Vamos a comenzar dando la palabra porque el tiempo pasa muy rápido. Florencio, ¿cómo estás? Qué gusto de tenerte nuevamente aquí en el estudio de Cable a Tierra en Radio Portales. El liceo cumple 164 años y el Centro de Exalumnos celebra como corresponde este aniversario. Cuéntanos un poco. André Greenblatt, viril muchacho, muy feliz de estar en Radio Portales, una radio también, igual que el Liceo Eduardo de la Barra, una radio emblemática acá de la quinta región. Creo que una de las pocas que tiene un espacio en directo y que se haga acá en Valparaíso. Efectivamente, el Centro de Exalumnos junto a toda la comunidad liceana está conmemorando un aniversario más. El día 2 de junio del año 1862 se fundó el Liceo de Valparaíso, que ese era el nombre primitivo que tenía bajo la presidencia de don José Joaquín Pérez. Terremoto que hubo posteriormente, ocurre que es refaccionado el liceo y asume como rector don Eduardo de la Barra en el año 1877, y es justamente el primer rector, un hombre progresista, un hombre muy partidario en ese momento del presidente Balmaceda, cosa que le va a costar dura represión. Su casa fue incendiada, tenía un prestigio muy grande como lingüista, fue declarado partícipe de la Academia Española de la Lengua. Sin embargo, todos sus bienes fueron arrasados cuando la soldadesca penetró al liceo, a la casa del rector. Pero en fin, el Liceo Eduardo de la Barra sigue con esa impronta progresista que a todos quienes hemos pasado por ello, cada vez que escuchamos ese himno nos emociona mucho, porque recorremos, a pesar de que con la mente, porque ya el colegio físicamente ha cambiado mucho, naturalmente tiene otra estructura, hoy día también están incorporadas, en su momento fue un liceo de hombres, hoy día pero quiero decir que yo, que estoy participando en el Centro de Exalumnos y visito constantemente el liceo, puedo dar fe que el espíritu del liceo, el espíritu progresista, el espíritu democrático que siempre impulsó al Eduardo de la Barra, se mantiene presente gracias a esta comunidad liceana. Y creo que eso hay que destacarlo. El Liceo de la Barra sigue siendo un liceo emblemático en defender las causas tan importantes como la educación pública, que hoy día naturalmente está pasando por un momento complejo en el país. Sin embargo, hoy día el liceo encabeza tanto todos sus estamentos, desde la dirección, pasando por el profesorado, a través de su consejo gremial, pasando por el centro de alumnos, por el consejo de padres y apoderados, madres, padres y apoderados, como tiene el nombre ahora. Pero también hoy día los exalumnos nos hemos sumado a esta cruzada. Yo creo que es muy importante hacer un llamado a aquellas cientos de exalumnos que pasaron por las aulas del viejo liceo de la calle Colón, con la campana que nos convocaba, con Benito en la puerta, con el Uani, con tantos esos verdaderos maestros que pasaron por sus aulas. Yo creo que hoy día tenemos esa deuda con el liceo, tenemos que acercarnos más a la institución, y por eso que el Centro de Exalumnos está realizando una serie de actividades que tienen que ver con esta conmemoración. Termino invitando a todos a que este sábado vamos a tener una gran asamblea, que vamos a culminar con un almuerzo en el liceo, una gran asamblea donde vamos a nominar aproximadamente a 50 exalumnos que se han destacado en los distintos campos del quehacer. Bueno, aquí la verdad que no voy a nombrarlos a todos, porque si no ocuparíamos todo el programa.
pero nombrar, por ejemplo, además de 2 ministros de Estado que hemos tenido en el último tiempo, podemos nombrar al profesor Claudio Grossman, que nos llena de orgullo, que hoy día pertenece en el campo de las Naciones Unidas, es uno de los más destacados abogados relacionados con el mundo de los derechos humanos. Tuvimos acá en Valparaíso al rector de la Universidad de Valparaíso y presidente del Consejo de Rectores, que también posteriormente tú lo nombraste, Aldo Valle, que nos sentimos muy orgullosos de que haya salido esto, lo mismo que Nicolás Cataldo. Al margen de cualquier consideración ideológica política, gente que ha tenido un gran desarrollo en los distintos campos, en el campo del comercio, acá en Valparaíso, en el campo de la abogacía, de la medicina, en el campo de la pedagogía. Hemos tenido grandes exalumnos que han pasado por el liceo. Yo llamo a toda la comunidad liceana que se integre al centro de exalumnos para que conmemoremos este 164 aniversario del establecimiento de la mejor manera posible. Muchas gracias, Florencio. Llamado a todos los exalumnos del Liceo Eduardo de la Barra a que se acerquen al centro de exalumnos, que participen en la asamblea, y seguimos entonces con nuestra invitada Carla Echeverría, profesora de filosofía del Liceo Eduardo de la Barra y presidenta del Consejo Gremial. Carla, nosotros somos exalumnos, Florencio, yo, Aldo, luego, tú estás ahí. Cuéntanos un poco cómo celebra el liceo. Después vamos a hacer la misma pregunta a los alumnos que están aquí presentes. ¿Cómo celebra el liceo este 164 aniversario que nos enorgullece realmente a todos? Bueno, buenas tardes primero, muchas gracias por la invitación. Yo represento a los profesores y las profesoras del liceo, evidentemente un estamento tremendamente importante, pero que a lo largo del tiempo también hemos sufrido cambios. Hoy en día pertenecemos a una organización política en donde pertenecemos directamente al Colegio de Profesores y Profesoras, y es un espacio en donde podemos convivir también con otros establecimientos educacionales, públicos al igual que nosotros, escuelas, liceos, y eso nos ha permitido entender también el posicionamiento comunal que tenemos como liceo. Creo que debemos rescatar, como decía Florencio, que seguimos siendo un establecimiento emblemático. La cantidad de años que no tiene cualquier otro establecimiento de Valparaíso no es en vano, pero que también ha sufrido bastantes cambios. Nosotros ahora tenemos una diversidad en el liceo muy distinta a lo que se tenía antes, y no por eso tiene que ser mala, sino es distinta, ¿no es cierto? Y estos 164 años los recibimos evidentemente celebrando que el liceo todavía está de pie, que todavía hay familias que confían en nuestro proyecto educativo, que evidentemente primero se sustenta en que los y las estudiantes puedan llegar a la educación superior. Como decía Florencio, es un espacio en donde nuestros estudiantes pueden lograr grandes cosas, entendiendo que también tenemos un gran porcentaje con alta vulnerabilidad. Entonces es una opción también para salir de la pobreza, pero eso también acompañado de la ética, acompañado de la conciencia social, acompañado de querer en conjunto también luchar por la justicia social. Y creo que eso también es súper importante de recalcar. El liceo es como una mini ciudad en donde los y las estudiantes se organizan y con el apoyo nuestro también pueden lograr grandes cosas. Entonces, celebrar, pero también recordar cómo se ha construido el liceo, mantener lo que es importante, pero también cambiarlo para que todos y todas se sientan parte. Muchas gracias, Carla. Y Carla, cuéntanos, como te decía, yo ya llevo más de 50 años de egresado, recuerdos muy lindos y muy fuertes. Personalmente, un año después de haber egresado, me tocó viajar a Francia por casi 40 años. Y estudié en universidades francesas y trabajé en Francia. ¿Cómo se ve hoy
hoy en el liceo la posibilidad para los estudiantes de ingresar a la educación superior y a partir del liceo forjar una vida profesional después? La verdad es que un punto importante creo que se ha logrado a lo largo de estos años es poder generar alianzas con las universidades del Consejo de Rectores de aquí de Valparaíso, también las privadas, pero por sobre todo las universidades tradicionales. Entonces, en cuarto medio hay un alto porcentaje de estudiantes que se inscriben en los propedéuticos. Que los propedéuticos son programas en donde las universidades apoyan a nuestros estudiantes un año antes de entrar a la universidad. Hay una nivelación académica, pero también hay un tema con la vida universitaria. Y un alto porcentaje de nuestros estudiantes opta por ese ingreso. Claro, tienen que ir a clase los días viernes en la tarde, tienen que ir a clase los días sábados. Hay ingresos especiales también por lo mismo. Los estudiantes destacados en deporte, destacados en debate, también tienen su posicionamiento. Pero, por ejemplo, algo que ahora es habitual en el liceo son los ensayos PAES, por ejemplo, ferias vocacionales, en donde no solo conocen la universidad, sino que la sienten como una realidad. Así también los institutos de formación técnica, los institutos profesionales, en donde aprenden que la vida universitaria también es una realidad. Varios de nuestros estudiantes logran ser los primeros en su familia a venir a la universidad. Entonces eso también nos llena de orgullo, de cierta forma. Y Carla, tú eres presidenta del Consejo Gremial. ¿Cómo ves como profesora y como dirigente de los profesores del Liceo Eduardo de la Barra la posición del liceo hoy en la ciudad y en la región, y qué podríamos desear para un futuro próximo para nuestro querido liceo? Bueno, la verdad es que debo admitir que el ser dirigente gremial nos mantiene en constante lucha, y lo voy a decir así. Creo que una de las convicciones que tenemos nosotros como profesores y profesoras es la defensa de la educación pública, que lamentablemente a lo largo del tiempo, con las políticas públicas del gobierno que sea, pero con mayor lamentablemente consecuencias actuales, hemos visto cómo el sistema no ayuda a la educación pública. Cada vez se hacen políticas públicas como si quisieran que desapareciera la educación pública. Entonces eso nos preocupa, nos mantiene en constante alerta, y también eso es parte de nuestra organización. La defensa de la educación pública, también los derechos laborales, pero por sobre todo entender que la educación también es un acto político. Dentro de la sala de clase, evidentemente yo tengo directrices ministeriales, pero es inevitable que uno se posicione políticamente. Por ejemplo, en una clase de historia, al decir dictadura militar y decir gobierno militar, yo ya estoy dando una tendencia política. Entonces, una responsabilidad importante, y nosotros a través de la pedagogía, principalmente a través de la pedagogía crítica, nosotros de alguna u otra forma también nos hemos educado y nos hemos capacitado en la defensa de los derechos humanos, de la democracia, y creo que ese ha sido nuestro aporte, y queremos que siga siendo también en un futuro dentro de los 164 años y de aquí en adelante. Defender la educación pública. Muchas gracias, Carla Echeverría, presidenta del Consejo Gremial y profesora de filosofía del Liceo Eduardo de la Barra. Y tenemos también con nosotros a dos alumnos, dos liceanos de hoy, ¿no? Sebastián Inostroza, que es vocero del Centro de Alumnos, y Nelson Reyes, que es secretario de Actas. La misma pregunta para ambos, uno primero, el otro después. ¿Qué se siente ser hoy alumno del liceo más importante de la ciudad y sin duda de la región, y que llega a sus 164 años, del que han egresado ilustres figuras, como lo decía nuestro amigo Florencio,
y del que todos aquellos que egresamos ya hace muchísimos años todavía nos sentimos orgullosos y llevamos el liceo en nuestros corazones. Cuéntenos un poco cómo es el Liceo Eduardo de la Barra hoy, a sus 164 años de existencia. Hola, muy buenas tardes. Primero, para nosotros como estudiantes es un gran honor estar en el Liceo Eduardo de la Barra, que como mismo han mencionado ya las personas anteriores y como lo has mencionado tú, tiene una gran historia. Y por lo tanto, cae una gran responsabilidad entre nosotros como centro de estudiantes y como estudiantes conmemorar esa misma historia. Nosotros estamos claramente en un ambiente donde se tiene el rol social muy presente todos los días al interior del aula, fuera de la misma aula, en comunidad, y por lo tanto nosotros entendemos un poco la historia que hay a través de tantos años del Liceo Eduardo de la Barra, que conlleva ya claro, nuestros movimientos estudiantiles, movimientos gremiales de profesores y movimientos en conjunto, no solamente con el ámbito de la educación, sino con el ámbito de todo trabajador, que igual para nosotros es algo muy importante, porque la educación no solamente es en sentido de formar a la persona, sino en sentido de formar a un ciudadano. Y ese mismo ciudadano que tiene que ir después a la democracia, justamente es el que nosotros queremos formar en el liceo y el que nosotros vemos que se está formando. Porque un ciudadano, para ser ciudadano, tiene derechos y también tiene responsabilidades, y sus responsabilidades no solamente derivan en el voto, sino también cómo él toma su voto y cómo se informa, y son justamente esas las herramientas que el liceo, a través de su proyecto educativo y a través de la forma en la que los profesores dialogan las clases, es lo que nos busca enseñar. Y es después de todo lo que ha logrado que de este liceo salgan grandes figuras, ya sea Salvador Allende, o ya sea el compañero aquí que después se va a presentar. El compañero Aldo Valle, exministro de Ciencias. Ciencias y Tecnología. Grandes personas que han salido de este liceo, y es por la forma en la que se presta. Porque es un liceo que se presta para mirar hacia el futuro y no tener tanta desesperación como se tiene en los tiempos actuales, y viendo claramente cómo se está tomando la educación pública en la actualidad, que de nuestro punto de vista ya no solamente es un peligro para la educación el descuido de esta misma, sino que es un peligro para la misma democracia. Estamos viendo como en la nación se ha dejado de tomar la importancia a la educación y se le empieza a tomar más importancia a la seguridad, que nosotros encontramos que está bien. Pero esa misma seguridad tiene que ser dada por una educación digna, por una educación de calidad, porque es la única manera en la que podemos avanzar. Y eso es algo que podemos hacer nosotros alarde viéndolo en la calle. Nosotros vemos que mientras más altos son los índices de criminalidad, también se asocia con índices más altos de abandono de la educación secundaria. Y eso es algo que estamos viendo a nivel nacional. Es un peligro que no se toma en cuenta. La salud mental también es algo que nosotros en el liceo buscamos siempre tratar, siempre ver, pero lamentablemente es algo con lo que no se huertan recursos a nivel nacional. Y eso justamente nos lleva a la violencia que se produce al interior de los liceos, y que no se produce necesariamente al interior de los liceos, sino que se produce al interior de las casas, que es algo que tampoco ha tomado responsabilidad el gobierno actual. Y nosotros estamos viendo también que se nos está reprimiendo, por ejemplo, colocando un caso con la ley de escuelas protegidas. No por el hecho de que queramos que las escuelas sean inseguras, sino por el hecho de que se coloca en tela de duda que los mismos directores sean responsables de la convivencia al interior de los liceos. ¿Por qué? Porque deja la capacidad que el SLEP se entrometa en temas internos de los liceos de convivencia, y eso para nosotros es grave, porque somos un liceo que se moviliza, históricamente se moviliza, y una de las formas que tenemos de conmemorar justamente estos años de liceo es salir a marchar, y salir a marchar por las cosas, las convicciones que nosotros tenemos. Y no es posible que el SLEP tenga la capacidad, después de pedir una lista de la gente que salió a marchar, para llamarnos vándalos, porque no somos vándalos. Está reconocido en la Constitución de Chile, inclusive desde la Constitución anterior de Chile y de la mayoría de constituciones del mundo, que el derecho del ciudadano es el derecho a manifestarse, a manifestar su disgusto ante el gobierno y a manifestar su disgusto ante las actitudes que ha tomado el Estado conforme a la misma educación pública y al sector público en general. O sea, que lo que nosotros estamos viendo es cómo se acaba con una sociedad que debe tener ciudadanos. Y esos mismos ciudadanos se les está quitando el sentido de ciudadano. El ciudadano no es ciudadano solamente cuando vota, sino es ciudadano en todos los aspectos de su vida. Y eso también es algo político.
lo político no tiene que ver con lo de izquierda, de derecha, no, tiene que ver con toda acción que el ser humano toma para formarse y poder formar un grupo que es la patria, como le dice el presidente. A mí me gusta decirle nación porque no solamente cumple fronteras, sino también algo que nosotros tenemos en común, que es que somos parte de la nación chilena, que debemos tomar las responsabilidades de lo que es ser un ciudadano. Y eso es justamente lo que nosotros buscamos hacer y lo que conmemoramos también estos años de historia que ha tenido el Liceo Eduardo de la Barra, porque sentimos que es lo que siempre se ha buscado plantear, ¿no? Antes de dar la palabra a nuestro otro alumno invitado, quiero retomar las palabras de un ex ministro de Educación de Francia, donde yo vivía, así que ya, y del cual tuve el honor de ser su encargado de prensa. Tenía yo como 35 años, creo. Don René Monorí, que dijo, para terminar con la delincuencia no hay que abrir más cárceles, hay que abrir más liceos. Y lo comparto plenamente y por eso lo cito, y creo que hoy el tema está más en vigor que nunca. No más cárceles, más liceos. Muy buenas tardes. Primero que todo, es un honor inmenso poder tener este momento de como liceo, como estudiantes, expresar nuestras opiniones ante una radio que es conocida por tener años de historia. Y añadiendo a lo que dijeron el invitado y el locutor, me gustaría añadir que como centro de estudiantes nosotros entendemos que desde chicos tenemos sueños. Algunos quieren ser astronautas, otros quieren ser profesionales, quieren ser doctores. Y la única forma que estos sueños se pudieron haber visto reflejados como una posible realidad es con la oportunidad de haber empezado con un proyecto. Y ese proyecto es el que nos entrega la educación pública. Ninguna otra más. Sin estos proyectos que hemos realizado como sociedad, nosotros estaríamos incapaces de tener las herramientas para cumplir nuestro deseo de vida. Y por eso, como liceo, como centro de estudiantes, se nos hace bien preocupante los momentos que hemos estado pasando ahora en los últimos 6 meses, en los últimos meses del gobierno actual, en el cual se nos ha puesto en duda lo necesario que somos como educación, lo necesario que somos como ente político. Como dijo mi compañero, el proyecto de ley Escuelas Protegidas es un pretexto a una tragedia que hemos estado pasando como país por la inseguridad para atarnos de brazos cuando queremos expresar nuestro descontento. Nosotros no estamos dispuestos a entregar nuestra libertad en nombre de la seguridad, porque nosotros ya hemos visto como liceo que ha tenido historia lo que pasa cuando un gobierno empieza a entregar más armas que libros a sus ciudadanos. Por ende, nosotros estamos firmes en nuestra postura como centro de estudiantes de un liceo emblemático, que nosotros no nos rendiremos en la lucha de la mantención de una educación pública segura, pero especialmente efectiva, para quien entre ahí salga como una persona mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, alumnos del Liceo Eduardo de la Barra de hoy, que se prepara el liceo para celebrar sus 164 años. Había frente al liceo en mis tiempos, pero tal vez aún exista algo parecido, un bolichillo al frente que nos vendía los cigarrillos de a uno, y algunas bebidas, y además había una de estos tocadiscos Wurlitzer, que había que poner una monedita, y generalmente se escuchaba siempre la misma canción en mi época, y creo que sería el momento de escucharla, para recordar aquellos años anteriores a la dictadura y a todo lo que ocurrió después, cuando cruzábamos al frente a comprar un Viceroy de a uno y a poner una monedita en la Wurlitzer.
No se deje tentar por las imitaciones. Oria Accesorios es una línea de diseño francés exclusivo. Relojes, joyas enchapadas en oro 18 quilates, accesorios. Oria en Chile, en Instagram y Facebook. Oria.accesorios y en Viña del Mar, Woman and the City, 5 Norte 342 entre 3 y 4 Poniente. Oria Accesorios, diseñado para ti. Cable a tierra, Radio Portales Valparaíso, la primera de Chile, 89.5 FM, 840 AM, y para los que están más lejos, y sé que nos escuchan en Europa, en Estados Unidos, y también aquí dentro de Chile, en otras ciudades, portalesfm.cl. Y ya lo habíamos anunciado, tenemos aquí con nosotros a Aldo Valle, abogado, doctor en Derecho Público, ex rector de la Universidad de Valparaíso, consejero constitucional y ex ministro de Ciencias y Tecnología, Conocimiento e Innovación bajo el gobierno de Gabriel Boric. Aldo, yo te tenía en la generación del 71, pero no llegaste al final, a cuarto medio en el liceo, sino que cuéntanos un poco tu experiencia, sobre todo en el Liceo Eduardo Labarra. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y desde luego muy contento de poder participar de este programa con motivo del aniversario del Liceo Eduardo de la Barra, en el que estudié entre los años 71 y 73. Efectivamente, yo entré a primero medio en el Liceo Eduardo de la Barra, pero no terminé tercero medio, debido precisamente a lo que ocurrió, el golpe militar. Yo era del interior, era de la comuna de La Cruz, y claro, la situación también familiar no fue fácil, y tuvimos que adaptar también nuestros cursos de vida después del golpe del 73, y entre eso, bueno, mi opción fue poder continuar mis estudios en el Liceo Santiago Escutio Rego de Quillota, y allí entré, recuerdo más o menos a mediados de octubre del 73, pero logré terminar hacer el segundo semestre de tercero medio, y luego hacer también el cuarto medio el año 74. Y respecto del aniversario de esta institución, ¿no?, tan valiosa para Valparaíso, para la región de Valparaíso, yo siempre recuerdo en el sentido de que fue una institución también clave para la educación superior. El liceo cumplió, a mi juicio, un rol significativo desde su fundación, por el proyecto educativo, por lo que representaba allí, ¿no?, el encuentro de ideas progresistas, liberales, democráticas. Florencio hacía referencia hace un momento, digamos, al compromiso que tenía, digamos, don Eduardo de la Barra con Balmaceda, con el presidente Balmaceda, y lo que eso significó en su vida luego, ¿no?, de la revolución de 1891. Pues bien, yo quisiera destacar que el Liceo Eduardo de la Barra sigue cumpliendo un rol muy importante. A veces no se aprecia, no se valora, pero cada adolescente que llega a esas aulas abre un horizonte de sentidos, de perspectivas, de oportunidades. Y tras cada una o cada uno de esos adolescentes, bueno, también sus familias, que tienen, como tuve yo, hace muchos años atrás, llegué ahí el año, como decía, 1971, bueno, se abren oportunidades. Para mí fue muy valioso encontrarme con jóvenes muy disciplinados, con muy buenos hábitos de estudio, y ese aprendizaje para mí fue
muy, muy valioso y creo yo decisivo en lo que yo también pude continuar después en mi trayectoria personal. Esa función de integración, de cohesión de la sociedad es fundamental. Eso lo hace la educación pública mayoritariamente. Yo no me cansaré de decir, aquí se habla a veces de la educación pública con cierto desdén, lamentablemente, pero sería bueno recordarle a la ciudadanía que el 93% de la matrícula en educación general en Chile se hace con financiamiento público, se hace gracias al esfuerzo del Estado. La educación particular subvencionada recibe un aporte estatal. Está muy bien que sea así, que el Estado siga contribuyendo también a proyectos privados, porque eso forma parte también de una sociedad pluralista, de una sociedad abierta, de una sociedad democrática, pero creo que todos debiéramos siempre tener presente, y fundamentalmente creo yo, quienes hemos egresado de la educación pública, tener siempre vivo, presente, que la sociedad chilena hace un gran esfuerzo, el Estado de Chile hace un gran esfuerzo, y que con ocasión entonces del aniversario del Liceo Eduardo de la Barra debemos tener presente, porque yo a veces con cierto escepticismo lamento, digamos, que muchas personas que se han formado en la educación pública luego la miran con distancia y toman distancia de ella, cuando en realidad sigue siendo un eje fundamental. La educación particular pagada en Chile, cuando miramos, por ejemplo, desde las universidades, la proveniencia, ¿no?, de establecimientos educacionales es un 7 o un 8%, ¿no? Gran parte de la matrícula, entonces, de los que dan las pruebas de acceso a la educación superior, el 92% provienen de establecimientos educacionales en que es el Estado el que hace un gran aporte. Yo quiero destacar, aprovechando la intervención del ex rector y exalumno del Eduardo de la Barra, Aldo Valle, dos elementos que creo que son muy importantes. En primer lugar, el rol integrador de la educación pública. El Eduardo de la Barra, y eso es una maravilla. Yo lo he dicho repetidamente, nos sentábamos en un banco de 3 personas, el hijo del señor que nos sacaba el aseo todos los días viernes en la casa, el hijo del profesor que era yo, y el hijo del senador de ese momento, que era el senador Bosey, que tenía a su hijo en el liceo. Nos sentábamos los 3 y había sentido de cohesión social, de integración. No había ninguna, en las reuniones de apoderados, todo el mundo se sentaba con todo el mundo y se hablaba de igual a igual. Y eso hoy día, lamentablemente, yo que he trabajado en colegios particulares, debo decirlo, está absolutamente muerto. En el sentido que hoy día existe una segregación social en la educación muy importante. Y el otro elemento que también lo destaca indirectamente Aldo, tiene que ver la educación como un elemento fundamental para mejorar la calidad de vida, nosotros somos hijos, muchos en la educación pública son primera generación que entran posteriormente a la universidad, y eso le cambia la vida a las personas. Ser profesional no es tener realmente la posibilidad de tener un cambio cualitativo muy importante, y entender que eso se logra solo con la educación. La educación no es un gasto como algunos lo pretenden, es una inversión. Como país tenemos que entender eso. No es un gasto, no se puede plantear como muchos lo dicen, este es un gasto que estamos haciendo. No, señor, ningún gasto, todo lo contrario. Ojalá se gaste más en educación, porque no es un gasto, es una inversión que hace el país en mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Es cierto esto que dice Florencio, y como decía, a mí me tocó, por las razones que todos conocen, pasar toda mi educación superior y después mi vida profesional en otro país, en Francia, país en donde la educación es pública. Totalmente. Y solamente pública. Lo cuento, hay algunos colegios particulares que pertenecen a las iglesias, pero ellos no pueden contratar a los profesores. Los profesores los nombra el Estado.
O sea, usted hace un colegio católico, por ejemplo, ok, está autorizado, pero yo le pongo a los profesores y yo los nombro. Por consiguiente podemos hablar que en donde yo viví no había educación privada, sino que solamente pública. Y bueno, conocemos yo estudié gratuitamente desde el primer año de universidad hasta el último año de doctorado, 10 años, en donde nunca tuve que pagar ni un centavo, y terminé mi doctorado en la mejor universidad de Francia dentro de las mejores del mundo, y creo que es un buen ejemplo, porque estamos hablando de un país en donde hay investigación científica, en donde hay creación literaria, en donde hay creación artística, etcétera. Por consiguiente, la educación no solo, pienso yo, y es mi pregunta, no solo es la posibilidad para los ciudadanos de mejorar su nivel de vida, sino que es la posibilidad para el país de poder crecer, tanto que se habla ahora de crecimiento, de poder crecer y de poder avanzar en lo que es la investigación científica, la investigación humanista y en todo tipo de la creación de empresas, etcétera. Aldo, ya se nos va, todavía nos queda un poco de tiempo. Hablamos de la educación pública, pero también tenemos lo mismo en las universidades, la universidad pública y la universidad privada. Me gustaría un poco que nos hables un poco de lo importante de la inversión del Estado, del país, en crear profesionales y tal vez no confiarlo a una entidad privada que tiene la autorización o la autonomía para dar diplomas o títulos universitarios. Sí, yo quiero también hacer un comentario más sobre la relevancia del Liceo Eduardo de la Barra en el desarrollo de la educación superior en la región de Valparaíso. La Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, que fue, la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, nació en 1911 como un curso fiscal de leyes en lo que era la casa del rector del Liceo Eduardo de la Barra, ¿no? Y es la primera escuela, por así decir, que da origen también a lo que va a ser luego la sede, la vicerrectoría, que pasó a ser después, de la Universidad de Chile en Valparaíso. Sede Valparaíso. Sí. Y entonces también hizo su contribución al nacimiento de lo que fue después el Instituto Pedagógico, que es la actual Universidad de Playa Ancha. De modo que ese lugar de Colón, digamos, tiene de verdad un carácter fundacional para la educación superior en nuestra región. Y luego, respecto de lo que tú preguntas, Andrés, efectivamente, nuestro país requiere el aporte que hacen las universidades estatales. Las universidades estatales en los últimos años han tenido un desarrollo con un gran esfuerzo a lo largo del país. Desde luego tienen sedes ubicadas en cada una de las regiones, desde Arica, digamos, hasta Magallanes. En todas ellas, por ejemplo, se ha hecho esfuerzos porque se cuente allí con escuelas de medicina, ¿no? La Universidad de Tarapacá ya tiene la primera generación o segunda generación de médicos formados allí. Lo mismo en Atacama, lugares en los que no es posible muchas veces encontrar un especialista en ciertas áreas. O sea, estoy pensando, digamos, cómo a través de las universidades estatales se lleva a cabo un esfuerzo, también en Magallanes, ¿no? Se lleva a cabo un esfuerzo que tiene un efecto directo en la calidad de vida de las personas a lo largo del país. Yo tuve la oportunidad también como ministro de Ciencia de visitar una feria tecnológica en México, ¿no? Y en esa feria había varias empresas, startups le llaman, ¿no? Emprendimientos nuevos, digamos, en que
había ya varias empresas instaladas, digamos, con patentes, no solo en Chile, sino que también fuera del país, y en todos los casos se veía esa intervención de la educación pública en regiones, ¿no? Y luego el apoyo, por ejemplo, de otro órgano del Estado, que es la Corfo, ¿no? También a través de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que es un ente del Ministerio de Ciencia y Tecnología. O sea, el esfuerzo público que se hace por el desarrollo es muy importante, y el mejor ejemplo, creo yo, el más próximo, el más masivo, es el que sin duda da testimonio, digamos, el Liceo Eduardo de la Barra desde 1862, entiendo que es el año, digamos, de nacimiento del liceo, de modo que su aniversario debe ser motivo para que toda la ciudadanía honre la memoria de esa institución, de quienes la formaron y de quienes por tanto tiempo la han cuidado, a los actuales profesores, a los actuales directivos. Yo estoy muy agradecido de la disciplina y los hábitos que me entregaron en el Liceo Eduardo de la Barra. Así es, muchas gracias, Aldo Valle. Florencio, nos quedan todavía 3 o 4 minutos, entonces resumamos qué va a ocurrir el sábado en el Liceo Eduardo de la Barra, sí, que tiene 164 años justo, de edad. Cumple 164 años, claro, y sus primeros 164 años, ¿cierto? Bueno, tal como lo ha dicho Aldo, esto nos saca la conclusión, nosotros que somos hijos de la educación pública, los 3 que estamos acá, que hemos podido hacer nuestra vida profesional, tomando como base los elementos que nos entregó nuestra alma mater en ese momento, que era el Eduardo de la Barra, el Liceo Eduardo de la Barra, nos parece muy importante y muy relevante destacar el rol que ha tenido en nuestras vidas. Y eso no es menor. Y esto nos hace pensar el rol que juega el Estado, que tan importante como lo ha dicho Aldo, en aquellos lugares donde para la empresa privada no es importante, no es negocio. Bueno, es el Estado el que sale con fuerza, es el Estado el que sale con independencia, es el Estado que sale a mejorar la vida de las comunidades. Porque cuando se hace una escuela de medicina sabiendo que no se financia la escuela de medicina, bueno, el Estado dice, no importa que no se financie. No importa, vamos a aportar allí porque eso va a significar la calidad, mejorar la calidad de vida de toda una provincia, de toda una comunidad, de toda una región. Bueno, por eso es tan importante cuando se habla con desdén del rol del Estado, defender que necesitamos más y mejor Estado. Las dos cosas van en la medida que el Estado sea capaz y nos entregue esos valores tan importantes. Bueno, yendo a la parte concreta que me plantea Andrés, efectivamente este sábado vamos a tener una muy bonita asamblea a partir de las 10:30 en el Salón de Actos del Liceo Eduardo de la Barra. Vamos a dar cuenta de una serie de actividades que durante todo este año el Liceo ha estado realizando. Posteriormente vamos a entregar los primeros 100 carnés a los primeros 100 afiliados que ahora vamos ya a tener con carnet, y van a tener hay algunas empresas y algunos negocios acá en la región que se han adherido a esto y que nos han dicho que están dispuestos a hacer atenciones a quienes tengan ese carnet. Y también vamos a designar a alrededor de 50 alumnos, exalumnos muy destacados en los distintos campos del quehacer profesional. Aquí en la región, tanto artístico, profesional, deportivo, comercial, etcétera. Vamos a decir, y posteriormente, como digo yo, vamos a descubrir esa fotografía en homenaje al último rector, don Aníbal Vivaceta, que era quien estaba para el 73. Quien fuera mi rector, claro, cuando yo era alumno. Y terminó ahí terminaron los rectores, posteriormente exacto, se llaman directores. Sí. Y culminaremos con un gran almuerzo en el mismo liceo, la primera vez que se va a hacer un almuerzo. Hay que decir que don Aníbal Vivaceta es el primer caso de que fue rector un exalumno. Él fue además exalumno del Eduardo de la Barra, cosa poco común. Bueno, y después terminaremos con un almuerzo en el mismo liceo donde se han adherido una gran cantidad de ex liceanos. Los dejamos invitados a toda la comunidad liceana,
No hay familia en Valparaíso alguno de cuyos integrantes no haya pasado por el Liceo Eduardo de la Barra. Los llamamos a través de esta onda amiga de Radio Portales, los llamamos a integrarse a las actividades del Centro de Exalumnos. Muchas gracias a este programa por darnos esta posibilidad. Muchas gracias, Florencio, muchas gracias, Aldo, y nos retiramos y nos juntamos entonces el próximo lunes a las 19 horas en Portales, Valparaíso, la primera de Chile. Y aquí finaliza por esta semana Cable a Tierra por Radio Portales 89.5 FM y 840M. Además de portalesfm.cl para los que están lejos en Chile y en el mundo. Nos vemos el próximo lunes con Ignacio Mancilla y André Greenblatt. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso. El acontecer deportivo está cada día en Portales. Deporte regional de lunes a viernes de 15 a 16 horas. Todo el informe deportivo de Santiago.